Estaba pensando, mientras cantábamos, que queda poco, ¿verdad? Ya llegando a los 3 meses de esta situación tan extraña para todos, esta situación de pandemia, esta situación de cuarentena, de no poder congregarnos y qué bueno pensar que va llegando de a poquito a su fin, qué bueno pensar que quizá el domingo que viene, si Dios nos lo permite, ya no estén vacíos estos lugares, ¿no? Sino que muchos hermanos podamos juntarnos, quizá no todos todavía, pero muchos podamos estar participando de la comunión. Qué bueno va a ser eso. Pero también qué bueno que ha sido Dios en este tiempo, hermanos, ¿verdad? Porque hemos aprendido cosas, ¿verdad? Hemos aprendido cosas. Yo te desafío, hermano, hermana, a sentarte un rato tranquilo y escribir las cosas que Dios te ha enseñado en este tiempo y vas a ver que sin duda han sido muchas. Les propongo estar meditando y pensando juntos en un libro que quizá no hemos visto tanto, no hemos estudiado tanto juntos, que es el libro de Amós. Amós, existe ese libro, hermanos, en la Biblia, es a veces difícil de encontrar, está después de Daniel, de Oseas y de Joel, ahí viene Amós. Es uno de los profetas menores llamados, no porque sean menos importantes que los mayores, sino porque sus escritos son más cortitos, son menores en extensión, pero son muy importantes, todos los profetas, y Amós también. Un libro que quizás no hemos estudiado tanto, un profeta que no hemos considerado quizá lo suficiente, pero que tiene un mensaje muy actual y que nos hará bien a todos escuchar. Amós, saben que fue un pastor de ovejas y un agricultor, no era un profeta de oficio, podríamos decir, como quizá podemos pensar en Samuel, que hasta hizo escuelas de profetas. Amós no había concurrido a esta escuela de profetas, no tenía título de profeta, podríamos decir, pero tenía el llamado del Señor, y esa es la verdadera credencial para el servicio a Dios, más allá de los títulos, más allá de los estudios, que están buenos y tenerlos, pero el llamado de Dios es ante todo, y eso ya de por sí es bueno pensarlo y es una enseñanza. Él fue procedente de una ciudad llamada Tecoa, una ciudad militar que fue levantada, emplazada a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, dice la historia, con el objetivo de proteger a Jerusalén, en una ciudad militar. Profetizó en el año 760 a.C. y fue un profeta de Judá enviado a predicar al reino del norte. Es decir, era del reino del sur, en el tiempo de los dos reinos, de la división de los reinos, pero fue enviado a predicar al reino del norte, a la ciudad puntualmente de Betel, que era en ese tiempo el centro de idolatría, y el reino de Jeroboam II. Y saben, está bueno repasar un poco cómo estaba viviendo Israel en ese tiempo. Dice la historia que estaba viviendo un tiempo de prosperidad, en realidad, el reino de Israel, el reino del norte. Había riquezas, había paz en las fronteras, pero esa situación había derivado en cada vez mayor injusticia en el pueblo, cada vez mayor idolatría, cada vez mayor inmoralidad. Podríamos decir que las principales características de aquella nación eran la riqueza material, pero la dejadez moral, la injusticia y la indiferencia religiosa. En vez de ser esa prosperidad un incentivo para buscar al Señor, había sido más bien una excusa para vivir en el pecado. Y fue tarea de Amós, este profeta, y después sería de Oseas y de otros, el de tratar de detener a Israel en su pendiente descendiente hacia la ruina. Amós predicó un mensaje enérgico de reprensión y de juicio inminente que ya venía. Pero también el mensaje de Amós es un mensaje de arrepentimiento y una esperanza de restauración. El mensaje de Amós, saben que no fue bien recibido. En realidad, inclusive hasta capaz que diplomáticamente le pidieron que se fuera Amós, ¿no? Pero Amós continuó
predicando. Menos de 40 años después de su mensaje, dice la historia que vino Asiria, el imperio de Asiria, y conquistó Israel y fueron deportados la mayor parte de la población. Pero su mensaje sigue resonando a través de los siglos y ha llegado hasta nosotros. Y vamos a concentrarnos en el capítulo 5 del libro de Amós. Pero a modo de sobrevuelo y para irnos introduciendo a lo que vamos a leer, les cuento que el capítulo 1 habla sobre todo de profecías de juicio y de destrucción a las naciones vecinas de Israel. El juicio también iba a ser a mano de los asirios. El capítulo 2 se centra en el juicio a la nación de Israel, donde había sido enviado a predicar Amós. Allí hay una lista, se puede llamar así, de pecados que Dios remarca de la nación. Amós 2, versículos 6 al 8, no vayan hasta ahí, pero yo les hablo un poco de eso. Habla de el menosprecio al justo, de que habían desprotegido y abusado del desvalido, del necesitado. Había también inmoralidad sexual, había idolatría. Y bueno, eso era lo que Dios tenía contra ellos y lo que Dios iba a castigar, ¿verdad? Dice que Dios los había colocado en aquella tierra, pero ellos no les habían correspondido a Dios como tendrían que haber hecho, ¿verdad? Dios era el que los había plantado allí, pero ellos habían olvidado a Dios. Y Dios también dice que les había levantado hombres consagrados, nazareos, y también profetas, pero esta nación, a los nazareos habían corrompido, les habían hecho que fueran en contra de sus votos, y a los profetas los habían acallado, silenciado. Tremendo es lo que estaba viviendo Israel en esa época. Y dice que después de eso iba a venir el juicio, y el juicio iba a ser terrible. Miren una frase que dice allí en ese capítulo, dice: el esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día. O sea que iba a escapar muy pocas personas, solamente un remanente. Dice que el más esforzado entre los valientes iba a salir con lo opuesto, ni con lo opuesto, ¿no? Desnudo, dice. Una figura, ¿verdad? El capítulo 3 nos habla de causa y efecto, de que toda causa producía un efecto y todo efecto estaba porque una causa lo había producido, queriendo explicar que aquel juicio que venía en realidad era por sus pecados. Estaban por cosechar lo que habían sembrado. Y en el capítulo 4 Dios les explica que los había estado tratando en el último tiempo. Dios dice que les había enviado hambre, les había enviado sequía, les había enviado plagas sobre los alimentos, enfermedades sobre las personas y aún manifestaciones sobrenaturales. Pero cada una de estas cosas, dice, cada uno de esos versículos dice: mas no os volvisteis a mí. Le hice esto, hice aquello, les envié esto, mas no os volvisteis a mí. ¿Qué quería Dios? Que se volvieran a Dios, pero no lo habían hecho. Es como si Dios le dijera: estuve tratando con ustedes, pero no recapacitaron, no se arrepintieron, no se volvieron. Entonces llega a un clímax, podríamos decir, uno de los versículos más conocidos de Amós, que es el 4:12, que termina diciendo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así que prepárate para venir al encuentro de tu Dios fue dado en el contexto de juicio, ¿verdad? No era un encuentro amistoso, podríamos decir, sino que era un encuentro de juicio. Es como decir: mira, te van a alcanzar las consecuencias de tu camino, te vas a encontrar con el juez. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dijo el profeta. Y así llegamos al capítulo 5. Y vamos a leer casi todo el capítulo, desde el versículo 1 al versículo 24. Y les invito a que me acompañen en la lectura. Y vamos a poder ver en este capítulo o en esta porción tres grandes llamados que hace acá, tres exhortaciones que hace Amós. Dice el capítulo 5, versículo 1: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más.
Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será levantada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Hasta allí con la lectura. Sigue el capítulo, ¿verdad? Pero vamos a leer hasta allí. Es una porción, si se quiere, dura, ¿no? Difícil de leer y de entender quizá. Pero bueno, hemos repasado el contexto en que fue dicho, ¿no? Pero es un capítulo que da una esperanza. Porque aún en medio de esta situación tan compleja de injusticia y de todo lo que ya hemos repasado de pecado, Dios le dice: hay esperanza, si te arrepientes, hay esperanza. Y esto es la única salida, ¿verdad?, siempre del pecado, es el arrepentimiento. Y por eso el primer llamado que hace Amós, la primera exhortación, es esa que dice: buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. Esa es quizá uno de los más grandes llamados, o el más grande llamado que hace Amós en su libro. Buscadme y viviréis. Buscad a Dios, dice el profeta. Ellos se habían alejado tanto de Dios, ¿no?, tanto de su justicia, de la piedad. En otro capítulo lo compara como con una plomada, ¿verdad? Dice: están tan lejos de la rectitud que ya no sabían ni por dónde andaban. No se daban cuenta de qué tan perdidos y extraviados estaban. Pero Dios le tiene que decir: mirá, buscá a aquel que hace las constelaciones, buscá al Creador. Se tiene como que presentar de vuelta ante su pueblo. Y esa es la exhortación: buscá a Dios.
Y buscar a Dios es buscarle primero que nada en arrepentimiento. Es volvernos a Dios desde nuestro mal camino, desde nuestro extravío. Es dejar el orgullo y recurrir a ese Dios al que le hemos dado la espalda. Es dejar mis propios caminos para caminar por su camino. Es dejar mis ideas para vivir en su verdad. Es depender de su sabiduría y no confiar en mi propia inteligencia. Eso es buscar a Dios. Lo dice en muchos lugares de la Escritura, ¿verdad? Buscadme, buscad mi rostro, dice Dios. Debían abandonar los ídolos y buscar al Dios vivo. De alguna manera Dios le estaba diciendo, mirá, yo quiero que otra vez me des tu corazón. Buscar a Dios es ir a Él con el corazón contrito y humillado, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Podríamos decir, lo primero es que Dios sea primero. Yo no sé en qué situación estás, amigo, amiga, hermano, hermana. Capaz que te has apartado visiblemente del Señor, o capaz que solamente es algo en tu corazón. Has buscado tus propios caminos, capaz que te has enfriado, capaz que te has extraviado. Este tiempo es un tiempo extraño, ¿verdad? Porque como no nos vemos, no vemos la cara del hermano, de la hermana, cómo está, no sabemos cómo está detrás de la pantalla, por decirlo así, ¿no? Es una situación compleja porque, claro, aquel que se quiere apartar lo hace, ¿no? No tiene más que, bueno, prender la televisión e irse a hacer las cosas que quiere hacer, ponerla con volumen bajo y capaz que hasta figura que como que está conectado, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad de tu corazón? Si te has enfriado, si te has extraviado, lo primero es buscar al Dios que te ama. El que pagó por ti, el que murió por ti, el que resucitó, al Señor Jesús. Volverte a Él. ¿Y cuál es la promesa? Y viviréis. Buscadme y viviréis. No solamente no vendrá ese juicio, no te tocará ese castigo, sino que vas a disfrutar de una vida abundante. Buscadme y viviréis. Ese es el primer gran llamado. Dale de vuelta a Dios tu corazón. Buscalo. Ponete de rodillas. Arrepentido, arrepentida. Buscalo otra vez. Así que ese tiene que quedar ahí enmarcado como el primer llamado, ¿no? Buscadme y viviréis, dice Dios. Buscad al Señor de todo corazón. Pero había otro gran problema, y era la injusticia, que dominaba sus vidas, que dominaba la nación. Dice que por avaricia y por ambición oprimían a los pobres, eran corruptos, eran materialistas. Lo dice en otros capítulos, en el 4.1 dice, oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. En el capítulo 8 dice que explotaban y arruinaban a los pobres. Por ejemplo, Dios les había marcado que tenían que dejar los desechos del trigo, ¿no? Cuando ellos cosechaban trigo, lo que fuera, no podían arrasar con todo, ¿verdad? Como se hace ahora con las máquinas trilladoras. Ellos iban trillando y, bueno, se quedaba alguna espiga ahí, tenía que quedar, porque era para los pobres. Y después venían y espigaban y, bueno, allí sacaban su sustento. Pero acá dice que no dejaban los desechos del trigo para que arrancaran los pobres. Reinaba el egoísmo, la mezquindad, la avaricia, la injusticia. Ignoraban a los necesitados, los olvidaban voluntariamente. Y por eso llega esa segunda exhortación que dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Esto es consecuencia directa de olvidarse de Dios, ¿verdad? Que la vida va hacia la injusticia, hacia la inmoralidad, hacia el egoísmo, hacia el egocentrismo, ¿no? Pero acá dice, busquen lo bueno y no lo malo, para que Dios esté con ustedes. Aborrezcan el mal y hagan el bien. Deja el egoísmo, deja la injusticia. Así que lo primero de todo era buscarle a la persona de Dios su perdón. Buscadme y viviréis. Pero luego era pensar en los demás y en hacer justicia. Queridos, sin duda que regresar a Dios
tiene que traer un cambio inmediato en nuestra vida. Regresar a Dios tiene que traer un cambio de conducta en nuestra vida. Si hemos vivido vidas egoístas, solo pensando en nuestro propio confort, solo pensando en nuestras cosas, hemos de arrepentirnos, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y saben, acerca de esto de olvidarse del necesitado, del desvalido, del pobre, uno puede decir, bueno, eso era problema del Antiguo Testamento, pero no. Santiago, en su libro, en el Nuevo Testamento, también habla acerca de esto. En el capítulo 2 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y viene dando una reprensión dura Santiago también aquí, ¿no? Y termina diciendo, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y esta era una actitud que Santiago estaba denunciando y enfrentándose en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A las iglesias le estaba refiriendo estas cosas. No es un problema viejo este de la injusticia y de olvidarse del necesitado, ¿no? Y del pensar solamente en mis cosas. Después Santiago dice en el capítulo 5, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Fíjense si no parece la misma reprensión que Amós, ¿no? Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Está haciendo una denuncia que es para todo tiempo. Pasaba antes, pasaba en el tiempo de Amós, pasaba en el tiempo de Santiago y pasa ahora. La cuestión, hermanos y amigos, es que el que ha encontrado a Dios no puede seguir viviendo egoístamente para sí mismo. No puede ser. Si has vivido así, abandona ese camino, arrepiéntate. Deja lo malo, busca lo bueno, piensa en el otro. Haz justicia, busca al desvalido y pobre para ayudarlo. No los ignores, no te hagas el distraído. Eso es lo que está queriendo el Señor de ti y de mí, buscando. Así lo decía Isaías. Isaías 58, yo se los leo, dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de ti, de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Querido, una fe saludable, una fe bíblica,
una fe sana, siempre termina en ayudar a otros. Siempre termina pensando en los demás. Una fe que nosotros decimos tener y que es solamente para nosotros mismos, no es una fe verdadera, no es una fe bíblica. De alguna manera está diciendo, pensá en el otro y vivirás. Es lo contrario a lo que nos un poco predica directa o indirectamente la filosofía de este mundo, ¿no? Mirá tus cosas, pensá en tus cosas, vos lo valés, pensá en vos, tenés derechos, ¿no? Pero acá dice, dejá esa actitud, dejá de vivir para vos mismo y pensá en el necesitado, pensá en tener misericordia, viví en rectitud, que lo que has conocido de Dios ahora cambie tu conducta, cambie tu forma de vivir. Aborrecé el mal y hacé el bien. Se trata de vivir en rectitud, en justicia, en misericordia. Y esa es la segunda reprensión. Dice, buscá lo bueno y no lo malo. Pensá en el otro y no solamente en ti mismo. Y vivirás. Y vivirás. Y disfrutarás de una vida abundante. Pero en tercer lugar, les habla a los religiosos. Les habla a los religiosos aquí. Había gente que deseaba el día de Jehová. Ese día de Jehová es el día del juicio, ¿verdad? Pensaban que el juicio les iba a tocar solamente a las naciones vecinas, ¿no? Pero estaban equivocados, ¿no? Dice, ¿para qué decían ese día? No va a ser día de fiesta, va a ser un día terrible, dice Dios, ¿no? Ellos pensaban que no les iba a tocar el juicio, que iba a ser para otros, ¿no? Y muchas veces el religioso es así, ¿no? Confía en su propia justicia. Mira a todos los demás como injustos, los juzga, dice, este le va a tocar el juicio y desea que le toque el juicio. Y no se da cuenta de que el juicio también le va a tocar a él, que será uno de los juzgados. Aquellos religiosos de aquella época confiaban en su propia justicia, en su ritualismo, en sus ceremonias. Creían que con eso iban a zafar del juicio, pero no iban a escapar. Iban a ser, vieron que hace un relato acá que hasta parece jocoso, ¿no? Dice como alguien que se escapa de un león y lo encuentra un oso, como alguien que se escapa y llega a la casa y se apoya en la pared y lo muerde una serpiente. Es como decir, mirá, no vas a escapar, le estaba diciendo Dios. No creas que de esa manera vas a escapar. La religiosidad y el ceremonialismo era inútil, era solamente una fachada. ¿Se acuerdan del hijo de la parábola del hijo pródigo, pero el hijo que se quedó en casa? Era así, ¿verdad? Estaba en la casa del padre, pero su corazón no estaba con el padre. Dijo el Señor, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de mí. ¿Y cuántas veces pasa esto, queridos? ¿Cuántas veces pasa que creyentes están físicamente cumpliendo con el ritual, pero lejos de corazón? Físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Y eso Dios no lo recibe. Jesús reprendió a los fariseos y a los escribas por estas mismas cosas. Ellos eran solamente una cáscara, ¿no? Dice Jesús en su discurso más duro, dice, son como sepulcros blanqueados. Por fuera, como estáis bien a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia, dice Jesús. Dice fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato, para que lo de afuera sea limpio también. Dios siempre pretende cambiarnos de adentro hacia afuera. Dios en esta época no quería ceremonias, sino quería realidad, quería algo genuino. Y por eso termina ese verso 24 diciendo, mirá, dice, no voy a recibir tus holocaustos, las ofrendas, no voy a mirar a sus ofrendas, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dice en otra versión, la NTV, en cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Qué estaba diciendo Dios?
dejate de cáscara, dejate de fachada, y que sea una realidad en tu vida. Misericordia quiero y no sacrificio. Una vida real, coherente, de genuina espiritualidad. Y querido, esto es muy importante. Sin duda lo es para todos, pero pensaba en los que somos padres, los que tenemos hijos. Nuestros hijos nos conocen. Y pocas cosas pueden destruir más la fe de un niño que la hipocresía religiosa de sus padres. No estamos llamados a ser perfectos, no lo vamos a hacer, pero sí creyentes genuinos, coherentes con lo que creemos. Que sepamos pedir perdón cuando nos equivocamos. Que vean la espiritualidad verdadera, vivenciada en la casa. Un día ellos van a tomar su decisión, pero procuremos ser ejemplo y no tropiezo. Así decía Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, dice: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10.000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ese es el mensaje, tanto de Miqueas como leíamos, pero también de Amós. No religión, sino relación con Dios, comunión con Dios, verdadera comunión. Vuélvanse a mí. No religión, sino rectitud. Una vida que vaya en el camino recto con Dios, y que piense en el otro. No religión, sino realidad. Una vida coherente con lo que creemos. Y el capítulo que no lo leímos, termina con una dura reprensión, pero después sigue. El libro sigue y al final llega con una luz de esperanza, diciendo que Dios iba a restaurar a su pueblo. Dice en los últimos 2 versículos de este libro, dicen: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y el último versículo de todos dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. O sea que termina con una visión, esperanzadora. Eso va a ser en el milenio, ¿verdad? Está hablando del milenio, el reino milenial. Pero lo que podemos apreciar es que el plan de Dios, a pesar de que estaba ahí en el medio del juicio por el pecado, siempre es de bien para su pueblo. Y alguno pudiera pensar que esto que habla tanto de juicio no es para nosotros, ¿verdad? No es para la iglesia, no es para los creyentes. Porque bueno, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y eso es así, ¿verdad? Es cierto que nuestro juicio lo pagó el Señor Jesús. Es cierto que la ira de Dios que estaba sobre nosotros, Él la sufrió en la cruz. Es cierto que esa copa amarga de ira Él la apuró hasta el final por ti y por mí. Y no hay más condenación para aquel que está en Cristo. Eso es cierto. No hay condenación para el que está en Cristo. Pero otra cosa es la corrección y el juicio. Es otra cosa. Fíjese lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro aquí dice, y obviamente que estamos en el Nuevo Testamento, que el juicio comienza por la casa de Dios. Dios disciplina a su pueblo, Dios corrige a sus hijos. Y si el juicio comenzara por nosotros, hermanos, nos convendría estar preparados, ¿verdad?
nos convendría escuchar la reprensión, nos convendría arrepentirnos de lo que nos toque, para poder resplandecer en medio de este mundo de tinieblas. Porque para eso estamos puestos, con pandemia o sin pandemia, la iglesia, el creyente, está puesto para resplandecer. Pero a veces tenemos que quitar algunas cosas de nuestra vida para poder resplandecer. Pensaba, ¿no? El mundo se pierde. Y como iglesia, ¿qué lugar estamos tomando? Como creyente, ¿qué lugar estás tomando? Dios quiera que tu lugar y mi lugar sea como aquellos creyentes de antaño, que vivían en santidad, que adoraban al Señor de corazón, que no se dieron ante la presión, que hicieron proezas en el poder de Dios. Esa parte podríamos decir épica de la fe, que no hemos de perder y que estamos en medio de esa batalla. Así que el desafío de amor queda expuesto. Y ya estamos terminando. Primero, buscadme y viviréis. Buscarle a Él. Arrepentirnos de nuestros propios caminos. Arrepentirnos de habernos apartado de Él. Y buscarle su perdón. Él nos perdona y nos restaura. Pero después dice, busca lo bueno y no lo malo. Vivir en rectitud, que la justicia fluya en nuestra vida, pensando en bendecir a otros, dejando y abandonando el egoísmo y la autocomplacencia. Pero también dejar la cáscara hueca de la religiosidad, de la ceremonia, y realmente vivir en Dios, con sinceridad y en verdad. Les propongo que oremos y después vamos a escuchar una canción que nos va a recordar este llamado que hemos escuchado. Oramos entonces y después le damos lugar a Leti, que nos va a compartir una canción. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, que ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Padre. Que tú a través de tu palabra sigues hablando a tu pueblo. Lo hiciste antaño y lo haces hoy día, Padre. Padre, queremos pedirte perdón por las veces que no hemos estado, Padre, a la altura de las circunstancias, Padre. Por aquellas veces que nos fuimos por nuestros propios caminos. Por aquellas veces, Padre, que creímos tenerla clara en nuestros propios pensamientos y no seguimos tu palabra y tu sabiduría, Señor. Pero gracias, porque en ti hay perdón. Gracias, Padre, porque tú nos restauras. Padre, queremos vivir esas vidas que puedan resplandecer. Queremos vivir, Padre, siendo sal, siendo luz, en medio de un mundo que está en tinieblas. Y para eso queremos que tu rectitud, tu verdad, sea lo que reine en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de los necesitados, de los desvalidos, a ayudarlos, a tenderle la mano. Y gracias, Padre, porque en este tiempo hemos visto muchas formas, de diferentes formas, tu pueblo ha extendido su mano para ayudar a aquel que lo necesita. Y Padre, líbranos de la religiosidad hueca, de la vacía ceremonia, Padre, que podamos tener vidas que realmente estén entregadas a ti, que estén de todo corazón siguiendo al Señor Jesucristo y, Padre, que tú puedas utilizarnos para tus propósitos. Gracias, Padre, porque hablas a nuestro corazón y te pedimos que sigas trabajando en medio de nosotros y en nosotros a través de tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedimos a Leti entonces que nos comparta esta canción y les pido por favor que presten atención a la letra para que nos ministre también. Cada vez más violencia
la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo te hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio
de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, oh, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño, búscame, búscame, oh, búscame y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, búscame, búscame, oh, búscame y viviré.